Entonces, hermanos y hermanas, a comenzar nuestra clase de hoy y lo vamos a hacer continuando, uy, perdón, Salud, padre. continuando, gracias, continuando con nuestro estudio del Éxodo. Se recuerdan que la vez pasada hablamos de la Pascua y lo que celebramos este año precisamente fue muy interesante porque estábamos celebrando la Semana Santa y coincidieron las tres festividades de las tres grandes religiones. Ven que yo siempre les he hablado de las tres grandes religiones monoteístas o las tres grandes religiones del libro, como se les llama, o las tres grandes religiones abrahámicas también, es lo mismo, ¿verdad? Que les he comentado siempre. Este año, que no siempre pasa, es muy difícil que coincidan. Solamente algunas veces, algunos años, muy esporádicamente, muy difícil, coinciden. Sin embargo, este año han coincidido las tres grandes fiestas. Coincidió la Semana Santa cristiana con la Pascua judía y el Ramadán para los islámicos. Entonces coincidió el viernes para los islámicos, ellos celebraron el Ramadán y que también, bueno, para ellos es más o menos como para nosotros la Pascua. Es un tiempo de ayuno, es un tiempo de oración, es un tiempo de acudir a la mezquita o a la Meca, el que puede ir a la Meca. Eh, y es un tiempo de ayuno muy importante y de oración. Eh, los judíos, como ustedes saben, pues celebran el sábado, el Shabbat, y esta coincidió precisamente en la Semana Santa, donde nosotros estábamos celebrando también la resurrección. Entonces, las tres grandes religiones coincidieron este año, no siempre coinciden, algunas veces, algunos años ha coincidido, pero no siempre, es muy raro. Sin embargo, este año coincidieron las tres grandes fiestas, el Ramadán, la Pascua judía y la Semana Santa cristiana. Entonces, lo que celebraron los judíos eh, eh, como Pascua es el recuerdo del paso por el Mar Rojo o la huida de Egipto, ¿verdad? Que sucedió precisamente después del día de la comida de la Pascua. Acuérdense que la comida de la Pascua fue el día 14 del mes Nisan y el día 15 ya ellos se prepararon para salir, mientras el pueblo de Egipto sepultaba a sus primogénitos. ¿Ya? Como ustedes se recuerdan, el oráculo del Señor en Éxodo 12, donde Dios prepara a su pueblo para salir después de la comida. De hecho, la comida tenía que hacerse como se recuerdan, de pie. De hecho, ellos la siguen conmemorando de la misma manera, de pie con el cayado en la mano, listos para partir, porque la idea era que había que salir para el recorrido que va a durar 40 años. 40 años que pasan en el desierto, situaciones, dificultades. Vamos entonces a ver lo que pasa durante ese periodo. Eh, yo quiero mostrarles el mapa para que ustedes vean bien de qué se trata. Si tienen alguna duda o cualquier cosa, pueden también colocarlo en el chat y después vamos a ir comentando, porque quiero que también comentemos algunas cosas que vayamos viendo y ustedes también puedan participar. Voy a compartir la pantalla y si, bueno, si tienen computadora, lo van a ver un poquito más grande. Si tienen celular, va a ser el mapa, lo van a ver un poquito más chiquito, pero ya ahí está en el centro de la pantalla. Pueden ver el movimiento del éxodo. Fíjense, voy a trazar, para que ustedes me sigan, voy a ir trazando en un lápiz rojo, voy a ir trazando para que ustedes vean el paso. Voy a ver si encuentro uno un poquito más grueso. Yo creo que este es más grueso para que se vea.
Miren, vamos a salir de acá. Estoy marcando con rojo. Es Ramsés, que es la primera etapa, donde ellos salen, están en las orillas del río, hacia el mar Mediterráneo, y ellos salen eh, en busca de Sucot, el valle de Sucot, que es por donde ellos van a entrar. Fíjense que el Mar Rojo sigue hacia arriba, sin embargo el Mar Rojo en esta parte se abre, esta parte del Mar Rojo, que es una parte por donde ellos pasaron, van después a seguir hacia abajo con la idea de encontrarse. Lamentablemente aquí la pantalla mía no se ve completa, pero si ustedes ven hacia abajo lo que es el bordeando. Acuérdense, hay gente que pregunta por qué no hicieron una vía más corta y más rápida para llegar a, a la tierra prometida. No siguieron eso porque fueron siguiendo las indicaciones de Dios, y también es porque pasando por esta zona que le voy a dibujar ahora, vean esta bolita acá, esta zona es una zona muy desértica por la cual tendrían que pasar varios días y allí hubiesen muerto, porque es una zona muy desértica, es una zona casi imposible de atravesar. Entonces ellos van bordeando el Mar Rojo porque por una parte tienen agua y por otra parte es un sitio más fácil para caminar, porque si no tendrían que estar caminando por la arena del desierto, lo cual sería de hecho tuvieron que pasar por arena del desierto alguna parte, pero no del todo, y hubiese sido un poco difícil. Luego, recuérdense que también van siguiendo el oráculo del Señor para encontrarse en el Sinaí, porque acuérdense que el Sinaí está en la punta precisamente, que no se ve aquí porque está un poquito más abajo en el mapa, lamentablemente, pero bueno, lo vamos a ver más adelante porque este mapa es de Prezi, entonces Prezi dará la opción, una presentación que da la opción de poder mirar un poquito más de cerca los lugares. Entonces ellos después van a seguir bordeando el Mar Rojo hasta salir arriba, y van luego entonces a dar una vuelta muy interesante por la cual no entran porque obviamente está ocupada esta zona, y es una zona también muy conflictiva, digamos, esta franja de Gaza, y entonces vuelven a ir hacia abajo, eh, y hasta volver de nuevo por Edom, porque ahí es y Moab, que es donde Dios le había dicho de entrar, hasta que entran por el río Jordán. Esta parte que les estoy poniendo un poquito más roja, más fuerte, es la entrada por el río Jordán, que es prácticamente ya la última etapa. Entonces, todo esto lo hacen ellos en 40 años. No es fácil, es un recorrido bastante largo, es una vida prácticamente completa. Por eso es que durante el periodo hay gente que muere, y obviamente el pueblo se va también de alguna manera como, digamos, se va renovando, ¿no? Recuérdense que Moisés no entra en la tierra prometida, es Josué el que entra con todo el pueblo como líder del pueblo, porque Moisés muere antes de entrar en la tierra prometida, pero Moisés hace todo el recorrido. Sin embargo, ya Moisés no tenía la edad, después de 40 años, obviamente, para poder seguir, y Moisés muere. Sin embargo, ya Dios había suscitado dentro de su pueblo un líder que es Josué, el cual entra a la tierra prometida y hace la conquista, y también tienen como líder religioso a Aarón, que ustedes saben, el sacerdote Aarón. Entonces, bueno, voy a quitar los rojos para que ustedes vean el mapa completo. Sin embargo, ustedes pueden seguir la presentación que les voy a hacer siguiendo las líneas. Vean, ahora lo estoy alejando un poquito para que ustedes lo vean mejor, la punta de abajo, que es donde está el Sinaí. Muy bien, vamos entonces a, a comenzar para que ustedes vean entonces el camino. Bien, vamos a acercarnos entonces. Ramesés, que es el sitio donde salen, los israelitas fueron sacados de Egipto. Moisés anotó los nombres de los lugares donde salió etapa por etapa.
dejaron Ramasés el día 15 del mes primero. Recuérdense que la Pascua es el 14 de Nisan. 14 tuvieron su cena y el 15 comenzaron a caminar, comenzaron a salir. Ese día 15 fue el día después de la Pascua. Y los israelitas salieron con aire de triunfo a la vista de todos los egipcios que sepultaban a sus hijos mayores. Acuérdense que lo que Dios les había prometido es que precisamente iba a herir a los que lo tenían a ellos esclavizados, que eran precisamente el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto sufre la herida de los primogénitos, mientras los israelitas salieron triunfantes. No obstante eso, el faraón y sus ministros persiguieron al pueblo, pero como sabemos, el mar se abre, el mar rojo, y ellos pueden pasar. Las citas bíblicas que nos hablan de esto son Éxodo 19 y Números 33:5, que nos habla precisamente de este lugar de la salida. Vamos a ir al segundo punto, ¿verdad? Que es Sucot, el valle de Sucot. Si ustedes vieron, me voy hacia atrás para que ustedes vean dónde queda Sucot. Ven, hacen un recorrido hacia el sur, hacia Sucot, el valle de Sucot, porque es el sitio donde ellos van a llegar acompañados por Dios. Viajaron desde Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. El Señor los guiaba de día con una colina de nube y en la noche con una columna de fuego. Así podían viajar de día y de noche, y siempre ellos tenían la presencia de Dios, la ayuda de Dios que los acompañaba. Vamos a ver las citas bíblicas. Nos habla de Éxodo 13, 20, 22. Y ahora voy a cambiar la pantalla porque voy a buscar Éxodo. eh, mm, Voy a buscar el Éxodo 13, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar en sus Biblias, los que tienen la Biblia de Jerusalén, pueden buscar Éxodo, el capítulo 13 y el versículo 20. Vamos a buscar 13, 20. Dice, bueno, aquí nos habla de la columna de nube y de fuego. Cuando el faraón dejó salir al pueblo, estoy en el versículo 17, voy a comenzar un poquito antes para tener un contexto. Entonces, Éxodo 20, o sea, perdón, Éxodo 13, capítulo 13, versículo 17. Cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto. Ven, cuando yo les hablaba de que ellos podían haber atravesado completamente y haber llegado mucho antes a la tierra prometida. Sin embargo, ellos se van hacia el sur cuando la tierra prometida está en el norte. Ellos bordean todo el Mar Rojo hacia el sur, luego suben hacia el norte, pero es después que habían tocado el monte Sinaí. Después del monte Sinaí es que ellos van a comenzar a subir hacia el norte. Pero bueno, el Éxodo nos está narrando que cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, pues se dijo Dios: no sea que al verse atacado se arrepienta el pueblo y se vuelva a Egipto. ¿Por qué? Porque obviamente Dios está previendo que la tierra de los filisteos es una tierra obviamente muy, de hecho, ahora mismo es lo que se llama la Franja de Gaza. Acuérdense que esa franja allí es una franja un poquito conflictiva. En la época del Éxodo, pero en la época actual también. Es una época muy, o sea, es una tierra, digamos, un poco violenta, y por lo tanto el pueblo de Israel se iba a sentir amenazado, se iba a sentir atacado, y muy fácilmente podrían haber regresado a Egipto. Dios, previendo de que ellos no regresaran a Egipto, los guió por una zona más fácil de transitar, donde ellos no tenían que absolutamente librar ninguna batalla, o por lo menos muy poca. Las batallas que ellos empiezan a librar es cuando entran ya en la tierra prometida.
porque obviamente estaba ocupada. Versículo 18. Hizo Dios dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto del mar del sur, de Suf. Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas diciendo: ciertamente Dios os visitará, y entonces llevaos de aquí mis huesos con vosotros. Recuerden José, ¿verdad? El hermano de las 12 tribus que obviamente llega a la tierra de Egipto. Como ustedes saben, que había sido vendido y luego sus hermanos fueron a buscarlo. Y bueno, ustedes conocen muy bien la historia de José eh, en Egipto y cómo se convierte en el Salvador también de Egipto. Él quiere que sus huesos vayan a la tierra donde él nació, a la tierra santa, a la tierra prometida. Eh, y salen también con los huesos de él que obviamente había muerto. En el versículo 20 dice: partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Yahvé iba al frente de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Entonces, esta es la cita bíblica, Éxodo 13:20. Bien, es entonces el número 2 que ustedes ven, es en la etapa 2, donde ellos llegan a Sucot, ¿verdad? Vamos entonces a seguir al 3, que es Pi Harirot, que es otra región también del desierto. Los israelitas se fueron a Harirot y acamparon entre Migdol y el Mar Rojo, frente a Baal-Zephón. Luego dejaron a Harirot y se marcharon a través del mar al desierto. La cita bíblica que nos comenta es Éxodo 14:2. Si volvemos atrás y buscamos en nuestras Biblias el, mm, el capítulo 14 del Éxodo, a partir del versículo 1, dice: habló Yahvé a Moisés diciendo: di a los israelitas que se vuelvan y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephón. Frente a ese lugar acamparéis junto al mar. El faraón dirá a los israelitas: andan errantes en el país y el desierto les cierra el paso. Yo endureceré el corazón del faraón y los perseguirá, pero yo manifestaré mi gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y saldrán los egipcios y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Así lo hicieron. Ven, de alguna manera Dios quiere manifestar su gloria y lo hace de esa manera. Lo hace haciendo un milagro importante en la huida, ¿verdad? De Egipto. De alguna manera, obviamente el faraón, endureciendo su corazón, persigue al pueblo de Israel en el desierto, pero Dios hace un gran milagro, que es la apertura del mar, que ustedes habrán escuchado la lectura en la vigilia pascual, ¿verdad? Entonces, vamos a volver de nuevo a nuestro mapa. También nos narra Números 33, 7 al 8, pero no vamos a seguir el libro de los números, sino vamos a seguir mejor el libro del Éxodo para darle mayor seguimiento desde un mismo libro. Entonces ahí acampan y ahí, como ustedes saben, sucede el paso por el Mar Rojo. Vean el paso, cómo se abre el Mar Rojo en esta parte y ellos pueden entrar. Entonces ellos acampan entre Hahirot y el Mar Rojo, o sea, prácticamente frente al mar. Y ahí es donde sucede lo que todos conocemos muy bien y que ustedes habrán escuchado
en las lecturas de la vigilia pascual, en la noche de Pascua, cómo precisamente Dios endurece el corazón del faraón. El faraón persigue al pueblo y lo persigue eh, porque quiere rescatarlo después de que se habían marchado, se habían escapado y eran esclavos, habían sido esclavos por mucho tiempo. Sin embargo, Dios, a través de la acción de Moisés, abre el Mar Rojo y ellos logran pasar por el medio del Mar Rojo. Eh, Algunos historiadores nos dicen que esa zona del Mar Rojo, al parecer, es una zona como una laguna, que de alguna manera el viento, un viento, o sea, ya les digo, esto es una visión de los historiadores, no es la visión religiosa, pero al parecer un viento hizo que esa parte del Mar Rojo como que se secara y de alguna manera como que soplara al punto de quedarse como una zona pantanosa, pero no es una zona donde hay agua, sino es una zona donde hay humedad, pero se puede pasar por encima de ella. Sin embargo, después esa marea sube y es ahí lo que pasa con el faraón. Cuando llega el faraón y llegan los carros del faraón persiguiendo al pueblo de Israel, ya ellos no pueden pasar porque ese momento subieron las aguas y ahí es donde entonces sucede la muerte de los egipcios. Bien, esa es la visión que dicen los historiadores y los geólogos, porque obviamente ellos no tienen una visión religiosa, sino una visión más, digamos, de alguna manera desde su ciencia, de lo que ellos estudian. Pero es lo mismo, ¿verdad? Que nosotros sabemos, solamente que nosotros siempre la hemos visto como columnas, ¿no? Hemos visto siempre la apertura del Mar Rojo como unas columnas que se abren. Sin embargo, al parecer podría haber sido también como un aire que desplaza el agua, que seca, y después una marea que al final sube y ahoga a los egipcios. Vamos a ir al cuarto punto, en Mara. Viajaron durante 3 días por el desierto sin encontrar agua, y cuando llegaron a Mara, el agua que había era amarga. Entonces el pueblo se quejó con Moisés y Moisés le pidió ayuda a Dios y Dios le dijo que echara agua a un árbol y él lo hizo así. Entonces hubo agua dulce. Dios le dijo al pueblo que debían obedecer, si no les enviaría las plagas de Egipto. Luego se fueron a Elín. Recuérdense que el pueblo se va a quejar mucho durante todo este tiempo con Moisés. Incluso algunos decían, pues tenemos que volver hacia atrás porque nos has sacado de Egipto. Allá por lo menos teníamos las cebollas, que son muy famosas, las cebollas de Egipto, que ellos usaban para comer. Eh, de esa manera, el pueblo se quejaba contra Dios y contra Moisés por lo que iba encontrando en el camino. Sin embargo, Dios fue ayudando siempre al pueblo y de alguna manera Dios siempre proveyó de lo que se necesitaba. Vamos a ver la cita bíblica, Éxodo 15, 23, 26. Vamos a buscar entonces Éxodo en el capítulo 15. Yo lo voy a buscar acá. Eh, mm, Éxodo 15. Y vamos a buscar entonces el versículo 22. Vamos a buscar versículo 22, capítulo 15. Moisés hizo partir a los israelitas del mar del sur de Suf y se dirigieron hacia el desierto de Suf. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Luego llegaron a Mará, porque era amarga. Por eso se llama aquel lugar Mará. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé y Yahvé le mostró un madero que Moisés echó al agua y el agua se volvió dulce. Allí
dio a Israel decretos y normas, y allí le puso a prueba. Y dijo, si de veras escuchas la voz de Yahvé tu Dios y haces lo que es recto a sus ojos, dando oídos a sus mandatos, guardando todos sus preceptos, no traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, porque yo soy Yahvé, el que te sana. Después llegaron a Elim, donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, volvamos a nuestro mapa y de allí van a Elim. Elim donde habían 12 manantiales y 70 palmeras donde Moisés y el pueblo acamparon. Luego se fueron al desierto de Sin entre Elim y se quedaron el día 15 del segundo mes. Bien, y ahí entonces tenemos el capítulo 15 del Éxodo. El desierto de Sin. Después el pueblo se enojó con Moisés y Aarón porque no había que comer y empezaron a arrepentirse de haberse ido con Moisés. Y Moisés le pidió ayuda a Dios y Dios le dio comida por 40 años y el pueblo aún desobedecía. Y Dios le advirtió a Moisés sobre la desobediencia del pueblo y luego se fueron a Refidim. La cita bíblica es Éxodo 16. Vamos entonces al Éxodo 16, donde Dios da el maná. Éxodo 16 a partir del versículo 1. Partieron de Elim y toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Bien, todavía no ha llegado al Sinaí, es prácticamente la antesala del Sinaí. El día 15 del segundo mes, después de su salida del país de Egipto, toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Los israelitas le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta hartarnos. Vosotros nos habéis traído a vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Yahvé dijo a Moisés, mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así le pondré a prueba para ver si anda o no según mi ley. Mas el día sexto, cuando preparen lo que hayan traído, la ración será doble de la que los demás días. Dijeron pues Moisés y Aarón a toda la comunidad de los israelitas, esta tarde sabréis que es Yahvé quien os ha sacado del país de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Yahvé, porque ha oído vuestras murmuraciones contra Yahvé. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y añadió Moisés, Yahvé os dará esta tarde carne para comer y por la mañana pan en abundancia, porque Yahvé ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? No van contra nosotros vuestras murmuraciones, sino contra Yahvé. Dijo entonces Moisés a Aarón, ordena a toda la comunidad de los israelitas, acercaos a Yahvé, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Aún estaba hablando Aarón a toda la comunidad de los israelitas cuando ellos miraron hacia el desierto, y aquí que la gloria de Yahvé se apareció en forma de nube. Y Yahvé habló a Moisés diciendo, he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles, al atardecer comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan. Y así sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios. Aquella misma tarde vinieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Y al evaporarse la capa de rocío, apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecía a la escarcha de la tierra. Cuando los israelitas la vieron, se decían unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé os da por alimento. He aquí lo que manda Yahvé, que cada uno recoja cuanto necesite para comer, un gomor por cabeza, según el número de los miembros de vuestra familia,
cada uno recogerá para la gente de su tienda. Así lo hicieron los israelitas, unos recogieron mucho, otros poco. Pero cuando lo midieron con el gomor, ni los que recogieron poco tenían de menos. Cada uno había recogido lo que necesitaba para su sustento. Moisés les dijo que nadie guarde nada para el día siguiente, pero no obedecieron a Moisés y algunos guardaron algo para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió, y Moisés se irritó contra ellos. Lo recogían por la mañana, cada cual según lo que necesitaba, y luego, con el calor del sol, se derretía. El día sexto recogieron doble ración, 2 gomor por persona. Todos los jefes de la comunidad fueron a decírselo a Moisés. Él les respondió, esto es lo que manda Yahvé. Mañana es sábado, día de descanso consagrado a Yahvé. Cosed lo que se deba coser, hervid lo que se tenga que hervir, y lo sobrante guardarlo como reserva para mañana. Ellos lo guardaron para el día siguiente, según la orden de Moisés, y no se pudrió ni se agusanó. Dijo entonces Moisés, hoy comeréis esto, porque es sábado de Yahvé, y en tal día no hallaréis nada en el campo. 6 días podéis recogerlo, pero el día séptimo, que es sábado, no habrá nada. A pesar de todo, salieron algunos del pueblo a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Entonces, este es el momento en el cual Yahvé da el maná del cielo. Recuérdense que el maná es la antesala precisamente de la comunión. Recuérdense que el maná que Dios dio es un pan sin levadura, pero no es obviamente el cuerpo de Cristo, pero es la antesala del cuerpo de Cristo, porque luego Jesús va a utilizar precisamente ese pan sin levadura, que es el mismo maná que Dios hizo llover en el desierto, lo va a utilizar para dejarnos su cuerpo. Por eso es que Jesús de alguna manera también alude a esta cita bíblica hablando de el maná que Dios da a comer en el desierto. Y de alguna manera se recuerdan los que han estudiado el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, como nos dice precisamente Jesús en esa alocución sobre el pan de la vida, que Dios les ha dado un pan sin levadura, es un pan sin cuerpo, es un pan que quien lo come perece, pero él le dice, el pan que yo les daré es el pan que les da la vida eterna, porque obviamente está refiriéndose a la comunión, se está refiriendo a su cuerpo a través de la cena pascual que va a celebrar después. Obviamente estamos hablando del inicio de su predicación. Bien. Entonces, vamos ahora a Refidim, que es también otro sitio del desierto. Luego en Refidim luchó Israel con Amalec y Dios le dio la directriz de que fuera a la cima de la colina y sostuviera el bastón de Dios. Y así ellos ganarán, y Moisés así lo hizo y ganaron. Dios hizo esto para que el pueblo nunca se fuera a olvidar de lo que había hecho, y Moisés le hizo un altar a Dios. Vamos entonces a leer esta cita bíblica del Éxodo 17. Vamos al capítulo 17 del Éxodo. Y vamos entonces a leer la guerra con Amalec. Entonces estamos en el capítulo 17 del Éxodo, versículo 8. Vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. O sea, los amalecitas obviamente sintieron que el pueblo de Israel estaba pasando por allí y obviamente ellos fueron a atacarle, ¿verdad? Como enemigos, porque es un pueblo que nómada. Acuérdense que el pueblo nómada es el pueblo peregrino, que viene caminando, pero viene caminando pasando por lugares donde hay pueblos ya establecidos. Entonces, vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, elígete algunos hombres y sal mañana a combatir contra Amalec. Yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano.
Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. O sea, mientras Moisés tenía las manos en alto hacia Dios, orando en sentido de oración, el pueblo de Israel iba ganando. Pero a Moisés se cansaba, obviamente, y bajaba las manos. Cuando Moisés bajaba las manos, Amalec, o sea, el pueblo de Amalec, iba venciendo. Se le cansaron las manos a Moisés y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado, otro de otro. Y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Yahvé dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo, y a saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo de los cielos. Después edificó Moisés un altar al que puso por nombre Yahvé Nisí, diciendo: la bandera de Yahvé en la mano. Yahvé está en guerra contra Amalec de generación en generación. Bien, vamos entonces a volver a nuestro mapa. Vamos a la séptima estación eh, de este paso por el Mar Rojo, por el desierto. Monte de Sinaí. Viene entonces el momento del monte de Sinaí. Durante el tercer mes de viaje, el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que nadie podía pasar el límite para mirar al Señor, y si alguno lo hiciese, moriría. Y Moisés bajó a advertirle sobre lo que Dios le había dicho, y allí Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Recuérdese que este está en Éxodo 19:20. Vamos a buscar Éxodo 19:20 sobre la llegada de Israel al Sinaí. Vamos a comenzar con el capítulo 19 del Éxodo. Al tercer mes, después de la salida de Egipto, ese mismo día llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente al monte. Moisés subió hacia Dios. Yahvé le llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel: ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fíjense que ese texto bíblico es un texto que nosotros mencionamos mucho. Es un texto muy hermoso, porque es un texto que también nos dice a nosotros hoy Dios: ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y los he traído hacia mí. O sea, también Dios nos dice a nosotros: mira de qué manera yo he humillado a tus enemigos y a ti te he traído sobre alas de águila y te he traído hacia mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. O sea, si nosotros, viendo las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, las maravillas que Dios ha hecho con todos, vamos entonces a guardar la alianza de Dios. Vamos a ser su pueblo, propiedad personal entre todos los pueblos. Vamos a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Versículo 7. Fue pues Moisés y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Todo el pueblo a una respondió diciendo: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Dijo Yahvé a Moisés: mira, voy a presentarme ante ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te dé crédito para siempre.
Y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Yahvé dijo a Moisés: ve donde el pueblo y haz que se santifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al día tercero descenderá Yahvé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Deslinda el contorno de la montaña y di: guardaos de subir al monte y aún de tocar su falda. Todo aquel que toque el monte morirá. Pero nadie pondrá la mano sobre el culpable, sino que será lapidado o asaeteado. Será hombre o bestia, no quedará con vida. Cuando resuene el cuerno, subirán ellos al monte. Bajó pues Moisés al monte a donde estaba el pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día y absteneos de mujer. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompetas. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron a pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El resonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios les respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Llamó Yahvé a Moisés a la cima de la montaña, y Moisés subió. Dijo Yahvé a Moisés: baja y conjura al pueblo que no traspase las lindes para ver a Yahvé, porque morirán muchos de ellos. Aún los sacerdotes que se acercan a Yahvé deben santificarse para que Yahvé no irrumpa contra ellos. Y de aquí vamos a pasar entonces al capítulo 20 sobre los mandamientos, como Dios entonces dio los mandamientos a Moisés y al pueblo, que están en Éxodo capítulo 20. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: yo Yahvé soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella, ni le darás culto, porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia. Un momentito. Estamos en silencio. Su micrófono, padrecito. Ya se me Sí, escucha. gracias. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te ha de dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ven, aquí en Éxodo 20, del 1 al 17, Dios nos da los mandamientos. Pero yo quisiera dialogar ahora con ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla, pero es para que dialoguemos un poco, porque creo que acá tenemos unos temas muy importantes. Vamos a dialogar sobre
los mandamientos. Ustedes escucharon cómo Dios, Yahvé, dijo, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay debajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy tu Dios, un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. ¿Cómo interpretar esto? ¿Cómo ustedes, verdad, como católicos, podrían responderle a un protestante que viene diciendo, lee, aquí dice que no te vas a hacer escultura ni imagen alguna? Algunas partes dice, no te harás ninguna imagen, ¿verdad? De lo que hay en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. No te vas a postrar ante ella, ni le vas a dar culto. ¿Cómo ustedes como católicos pudieran responder a eso? Si quieren pueden activar sus micrófonos. Yo creo que sí, Vanesita, hemos dado creo que sí tenemos la opción, ¿verdad? Déjame ver, para que ellos Sí, puedan... ya quité la ¿Sí? opción. Me acaba de salir ¿Ya? una Ah, bueno. emergencia en el hospital, entonces tengo que salir, pero Ok. después lo puedes cerrar ahí mismo. Ahorita están abiertos, pueden hablar. Yo lo voy a gestionar, vale. Ok, Vale, listo. Gracias, gracias. Luisito. Bye. Ok, bye. Hermanos, pueden entonces activar su micrófono y pueden intervenir. A ver, yo quisiera escuchar cuál es la respuesta que ustedes pueden darle a un hermano protestante que le dice, mira, aquí en Éxodo 20 dice que no te harás ninguna imagen, ninguna escultura, ni de la tierra, ni de arriba de la tierra, ni del cielo, ni de abajo del agua, ni nada. Y no te vas a postrar delante de ellas. ¿Cómo nosotros como católicos podemos responderle a los hermanos protestantes sobre esto? Padre, buenas noches. Buenas noches. Pues yo les contestaría que en la misma Biblia nuestro Señor indicó en diferentes eventos, por ejemplo, cuando eran mordidos por las serpientes, nuestro Señor mandó a Moisés que elaborara una víbora de bronce y la levantara, y las personas que eran mordidas, entonces esa es una imagen. Para nosotros los católicos sí son, no las adoramos, simplemente las utilizamos de diferente manera. Muy bien, muy buena respuesta la tuya, muy buena. ¿Alguien más que tenga? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Guadalupe. Yo Sí. también, yo contestaría lo que contestó y contestaría también que más adelante, no sé, ahorita el versículo que más adelante en el mismo, en ese mismo Éxodo, el Señor mandó, cuando mandó a hacer la arca de la alianza, también mandó a hacer los querubines. Y yo contestaría que el mismo Señor dijo, pero el mismo Señor no se puede contradecir porque él mandó a hacer como la serpiente y después mandó a hacer los querubines y mandó que todo que hicieran cada detalle. Entonces, esto es una contestación que nosotros debemos contestar y como lo que pasa es que ellos tienen un concepto diferente, que piensan que nosotros como católicos adoramos las imágenes y nosotros no adoramos las imágenes, nosotros nomás adoramos a Dios, las imágenes ya son como las veneramos. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Y eso es muy bueno. Yo creo que es bueno ahora que ustedes comentan lo de los versículos, que nosotros lo busquemos y que lo tengamos presente para que cualquier cosa que tengamos que hacer la apología contra los protestantes, tengamos esos versículos. ¿Alguien más que quiera? ¿Sí? Buenas noches, padre. Buenas Mi noches. respuesta sería, son representaciones que se realiza que realiza el Señor, que nos manda a realizar el Señor en los diferentes actos o eventos que se va realizando como cristiano. Y hay que diferenciar
que nosotros no veneramos las imágenes, simplemente las recordamos, porque lo que adoramos es a Dios. Muy bien, muy bien. Muy buena respuesta la tuya. ¿Alguien más? Padre, también les contestaría que a las imágenes solo les veneramos, no las adoramos, que son una representación de Dios, nada más. Muy bien, muy bien. Padre, yo lo que he venido entendiendo, ¿verdad? Que por eso los hermanos separados o de diferentes sectas protestantes siempre nos critican a nosotros, porque nosotros siempre, hay muchos que, aunque sea ya grandes o personas que van a la iglesia, siempre están diciendo que adoran a la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, con diferentes advocaciones hablan de que siempre se le adora, y ese es el problema, porque como dice, no leemos la santa palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Biblia, ¿verdad? Entonces por eso muchas veces la gente contesta a eso, o cuando ellos los andan buscando en la calle para llevarlos a sus sectas, siempre es la contestación de que adoramos a las imágenes, porque en los tiempos de Moisés, ¿verdad? Ramsés y todos ellos tenían sus dioses, sus estatuas que para ellos adoraban y les pedían milagros, pero más no sabían que en realidad era el único Dios. Es un solo Dios, y aquí nos los muestra, nos dice, ¿verdad? Que lo poquito que yo entiendo, que no hay más Dios sobre la tierra, en todo, o sea, todo lo que es la magnitud del universo, no va a haber más nadie que Él, y que a las imágenes, como le digo, las personas, nosotros muchos decimos que adoramos o que hacen milagros las imágenes, ya sea algún santo o diferentes advocaciones de la Virgen María, cuando nada más es Dios el que hace milagros. Ellos solamente son intercesores, pero muchos contestamos mal por nuestra ignorancia, ¿verdad? Pero aquí nos muestra que no debemos adorar imágenes, que Él es un Dios celoso, y pues es verdad que nosotros solamente tenemos que adorar a un solo Dios. Las imágenes son representaciones, y como lo dijeron las hermanas, los querubines, la serpiente para sanar a la gente que los mordía, ¿verdad? Por cuando Dios reprendió a las personas por estar renegando, entonces ese fue el castigo. Y bueno, para que hablen más personas, es lo poquito que yo entiendo. Claro que sí. No, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias por tu intervención, muy buena. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? Padre, buenas noches. Buenas noches. Le saluda Rocael Fuentes. Uh-huh. Fíjese que para mí yo les respondería a ellos que la Biblia es clara y dice que no te harás imagen ni dioses, dice. No dice Dios, porque Dios solo hay uno. Y ellos creen que nosotros somos politeístas y nosotros tenemos las imágenes que representan y que nos recuerdan cómo fueron esas personas, para que nosotros podamos de una manera seguir también los pasos a estas personas, de estos personajes. Incluso tal vez se da cuenta cuando Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto, se dio cuenta cuando Moisés subió a obtener las tablas de la ley. Ellos luego hicieron un becerro de oro. Los de ellos creían que era su Dios, y nosotros nunca vamos a creer de que una imagen de esa va a ser nuestro Dios. Dios es el único, Dios es el creador del universo. Entonces nosotros tendremos que tener claro, porque ahí dice dioses, pero también recordemos que hay quienes que en este momento también el Dios es del egoísmo, de la envidia, del dinero, por el partido de fútbol, etcétera, etcétera. También tenemos dioses, dejamos de servir a Dios por servir a otras cosas. Entonces, la verdad es que es bueno de leer y poder nosotros de cerciorarnos bien lo que realmente dice la lectura, para darles una respuesta a estas personas. Porque decía un predicador
qué bonito es un semáforo, pero el rojo significa peligro, el amarillo significa que nosotros podamos abstenernos también de pasar. El verde, que pase uno ya es libre, pero si va a decir de uno, ah, qué bonito el rojo, nos vamos a chocar o vamos a ocasionar un accidente. Entonces las cosas tienen el porqué, las imágenes. Entonces, padre, yo le agradezco por este tema que dio hoy, pues excelentísimo. Gracias, que Dios lo bendiga y que les siga dando sabiduría y entendimiento. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, muy buena. Y sí, precisamente esto que tú comentabas es muy bueno que nosotros lo tengamos presente. Fíjense que el texto bíblico, si nosotros lo seguimos, tiene un porqué. Fíjense que el texto bíblico dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni en lo que hay debajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Ojo con esto, porque aquí es donde está la clave. Dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios está diciendo esto? O sea, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué Dios nos está diciendo esto? Y el mismo Dios lo está explicando. Porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Un Dios celoso. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos está diciendo, no es que no te hagas imagen, sino que como soy un Dios celoso, la imagen para ti va a ser Dios y te vas a olvidar de mí. Y dice, yo soy celoso. Yo quiero que me ames a mí, no a una imagen, no a otra cosa. Entonces, fíjense que la clave no está en las imágenes, porque nosotros nos hacemos fotos. Y los mismos protestantes, ellos tienen fotos de su mamá, de su papá, tienen un celular donde tienen fotos, donde ven imágenes. Todo protestante que tenga un celular ya está cometiendo entonces idolatría. Si ellos dicen que de las imágenes, porque el celular está lleno de imágenes. Y ahí dice, de imágenes de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra, debajo de las aguas. Aquí hay de todo, imágenes de gente, hay imágenes de montaña, hay imágenes de la tierra, del cielo, del debajo de las... Hay imágenes de todo. Tú tienes imágenes también de cuando eras chiquito. Tú tienes imágenes de tus padres, de tus abuelos, de los muertos, de los vivos, de todo tienes imágenes. Entonces los protestantes son hipócritas si dicen que no se puede hacer imágenes, pero si ellos son los primeros que tienen fotos y tienen celulares con imágenes, porque ahí hay todo, puras imágenes. Entonces, el problema no son las imágenes. Dios no está condenando las imágenes. Dios está diciendo, porque yo, Yahvé, soy un Dios celoso. Entonces, ahí es donde está la clave. Si Dios es celoso, Dios no quiere que tú tengas otras cosas que no sean a Él como Dios. Igual que decía el hermano, tú puedes también idolatrar al dinero, al alcohol, al sexo, a muchas cosas podrías idolatrar que son para ti como si fuera un Dios. Entonces ahí Dios Yahvé es celoso. Dios es celoso porque Dios está viendo que tú estás convirtiendo otras cosas en Dios. Si conviertes una imagen como si fuera un Dios para ti, pero si conviertes algo, incluso un billete de dinero, como si fuera para ti tu Dios, entonces estás idolatrando también. Entonces la idolatría no es simplemente tener una imagen, porque tú puedes tener una imagen de cuando tú eras pequeño, en tu infancia. Tú no estás cometiendo ningún pecado, porque tú no la estás idolatrando. Igual si tienes un billete y lo idolatras, estás cometiendo idolatría. Entonces la clave está: no te harás imagen, porque yo soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos. O sea, la iniquidad en el sentido de que Él condena a quien se ha buscado un Dios fuera de Él. Vamos a ver lo que dice
a mí me encanta este artículo. Es un artículo de Catholic.net, donde nos habla precisamente de las imágenes. Miren, en Josué 7:6, dice, entonces Josué y todos los jefes de Israel permanecieron postrados delante del arca de Yahvé. Para reafirmar lo dicho, vamos a leer entonces estos textos. Éxodo 25:18. Ahí se lo podemos poner a un protestante. Mira, Dios dijo eso en Éxodo 20, ¿sí? Ok, vamos a Éxodo 25:18 al 20. Harás 2 querubines de oro macizos, sus alas cubrirán el lugar del perdón. Me van a hacer un santuario y lo harán según el modelo que yo te enseñaré. Cuida pues de hacerlo todo conforme al modelo que te he enseñado en el monte. Asimismo Moisés hizo 2 querubines de oro macizo. Por encima del arca están los querubines de la gloria, cubriendo con sus alas el lugar del perdón. Labrarás igualmente un candelabro de oro. Cada brazo tendrá 3 cálices en forma de almendro con capullo y flor. Cada brazo del candelabro tendrá 3 cálices en forma de flor de almendro con capullos y flores. La morada tendrá que ser hecha con 10 cortinas adornadas con querubines. Hicieron la morada, hicieron 10 cortinas adornadas con querubines. Estamos hablando de Éxodo 30. Para el velo necesitarás lino fino decorada en hermosa tapicería de querubines. Además de esto, hizo un velo de lino fino bordado de querubines, obra de artista. Harás también un altar de madera. En las 4 esquinas saldrán 4 cuernos. También el altar de los holocaustos. De sus 4 esquinas salían 4 cuernos. Harás también un altar para quemar el incienso, y de sus 4 esquinas saldrán sus 4 cuernos. Hizo también el altar del incienso, sus cuernos formaban un cuerpo en él. Harás también el mando de efod. En los lados habrá alrededor unas granadas de jacinto. En todo el interior, la madera estaba esculpida con figuras de calabazas y guirnaldas de flores. Dentro del lugar santísimo puso 2 querubines de 5 metros de alto. Esto es Primera de Reyes, es Salomón. Salomón cubrió de oro los 2 querubines. ¿Ven? Si Dios está diciendo que no te hagas imágenes de arriba del cielo, ni lo que hay debajo de la tierra, entonces, ¿Dios está contradiciendo? No. Dios está explicando que sí se pueden hacer imágenes, solo que no las vamos a adorar. Fíjense que ahí también, bueno, se habla también más adelante, hay muchas. Esos son cientos y cientos de imágenes que hay en el Antiguo Testamento. Fíjense que también en Segunda de Reyes habla también de las imágenes. Recordemos también la serpiente que Dios mandó a colocar para que los mordidos de serpiente, cuando miraran la serpiente, podrían ser curados. Ahora, ¿quién los curó? ¿La imagen de la serpiente? No, Dios. Todos ellos sabían que había que mirar a la serpiente porque Dios había ordenado mandar a hacer esa serpiente, y los que miraran la serpiente quedaban curados de la picadura de serpiente. Sin embargo, quien curó la picadura de serpiente no fue la serpiente de oro. ¿Quién fue? Dios. Lo mismo pasa con las imágenes. Hay gente hoy en la actualidad que ora ante las imágenes y recibe muchas veces bendiciones y recibe también curaciones. Es lo mismo que pasó con la serpiente cuando el pueblo de Israel, Dios le dijo, hazte la serpiente, y los que miren la serpiente serán curados de la picadura. No porque la imagen, y ellos sabían que no era la imagen la que los estaba curando, era Dios, era el poder de Dios. También nosotros hoy en la actualidad lo sabemos. No son las imágenes las que nos curan ni nos salvan. Las imágenes son el recuerdo que Dios coloca allí para actuar por medio de ellas, porque Dios actúa por medio de las imágenes, porque Dios mismo es el que manda a hacer las imágenes. Él mismo mandó a hacer querubines, él mismo mandó a hacer la serpiente de oro.
Él mismo está mandando a hacer. Ahora, cuando el pueblo hace algo diferente, como el becerro, por ejemplo, ya sí es diferente. ¿Por qué? Porque ellos están traicionando a Dios, están haciendo otros dioses. Están colocando en el lugar de Dios algo que ellos están inventando. Entonces ahí es donde viene la idolatría, donde colocamos en el lugar de Dios algo que no es Dios. Muy bien. Vamos entonces, otra cosita también que les quería comentar de esto, porque me parece importante, que quiero escuchar también sus intervenciones. Dios está hablando del sábado. Dios está diciéndole a Moisés, recuerda el día del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días Dios Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Si viene un adventista del séptimo día y les dice, hermano, usted no está guardando el sábado, y aquí lo dice Dios en Éxodo 20, en los mandamientos, ha dicho que guarden el sábado, ¿qué ustedes responderían? A ver, quiero escuchar también la respuesta que ustedes tienen al respecto. Hola. Hola. Yo respondería que Jesús vino a cambiarnos todo. Con su resurrección, Él superó el sábado. Y como la resurrección fue el primer día de la semana, por eso nosotros respetamos más el domingo que el sábado. Muy bien. ¿Alguien más? Eso mismo iba yo a decir. Eso mismo iba yo a decir. ¿Sí? No. Sí, que por la resurrección de Jesús, ya el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús vino, ya eso se hizo una nueva alianza, un nuevo estilo de vida por su resurrección. Y buenas noches. Buenas noches. Pues, ¿verdad? Todos han dado la respuesta, pero la respuesta la encontramos en Juan 21 al 9. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro, y ahí nos dice que fue cuando el primer día de la semana que la resurrección de Cristo Jesús, porque antes el día del descanso era el sábado, ¿verdad? Entonces, cuando vino Cristo Jesús, porque yo no vine a quitar los mandamientos, solo vine a perfeccionar. Entonces sabemos que a través de su resurrección, Él nos cambió el sábado, y porque dice que el primer día, dice, porque aquí nos dice en Juan 21, el primer día de la semana, el Señor resucitó el primer día de la semana, y sabemos que ahora el domingo es el día del Señor porque ese resucitó. Amén. Amén. Exacto. Entonces nosotros los católicos podemos responder diciendo que Dios mandó ese mandamiento, obviamente, antes de la resurrección de Jesús. Exactamente. Del Antiguo Testamento. Porque después de la resurrección de Jesús, ya todo cambia. Porque la clave de todo es la resurrección de Jesús. Y Jesús, con su resurrección, hace que cambie completamente la festividad. Ya el sábado para Jesús, de hecho, no va a tener la importancia que tenía para los judíos. Recuérdense cuando Jesús incluso hace muchos milagros en sábado, hace curaciones en sábado. El cambio se da
cuando Jesús dice, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Exactamente. Entonces, Jesús está diciendo, el hombre es dueño del sábado, no el sábado dueño del hombre. Entonces, ahí comienza a caerse completamente esa imagen que se tenía del sábado. Y claro, obviamente, el momento en el cual Jesús resucita, siendo domingo, y incluso los primeros apóstoles y el primer pueblo cristiano, al reunirse cada domingo, ya nos está dando a nosotros la pauta. No, ya el día para guardar no es el sábado, sino el domingo. Porque fíjense que ellos van a reunirse cada domingo para encontrarse y escuchar la palabra. Y la historia de la iglesia nos dice que a partir desde el primer momento, desde el primer domingo, fíjense que después al siguiente domingo, cuando se aparecen, que no está Tomás, etcétera, luego después a los 8 días, fíjense cómo Jesús incluso se aparece a los apóstoles cada 8 días, siempre en el día domingo. ¿Por qué? Porque Jesús quiso consagrar el domingo como el día del Señor. Entonces, el sábado es el día del Señor antes de Jesús. Después de Jesús, ya se consagra el domingo como el día del Señor. Entonces, es muy importante porque algunos de ellos dicen, no, pero la Biblia, sí, la Biblia lo dice, pero la Biblia lo está diciendo en un contexto precristiano, o sea, antes de Cristo. Ya después de Cristo, el sábado ya no tiene validez ninguna, a pesar de que obviamente conocemos que Dios creó al mundo en 7 días, que el 7º día descansó, pero para la festividad, Dios, al enviar a su Hijo Jesús, cambia completamente el sentido del sábado. Ya el sábado no tiene el sentido de descanso, ni de recuerdo que tenía antes en el Antiguo Testamento, porque con Jesús ya se va a comenzar a celebrar el domingo. De hecho, Jesús se aparece, fíjense que Jesús se aparece cada 8 días, siempre el domingo, para hacernos ver que el domingo es el día de la reunión, es el día del encuentro entre el pueblo cristiano, los apóstoles. Y asimismo la iglesia comenzó a celebrarlo desde siempre. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a nuestra gráfica. Voy a volver a compartirles la pantalla para que volvamos de nuevo a la gráfica que les estaba mostrando del Éxodo. Bien. Entonces, estamos en el Sinaí. Y de aquí vamos a ir a Esión Geber. En Esión Geber, Dios le dijo a los israelitas que ya habían vagado mucho tiempo en ese territorio, que ahora deberían ir al norte y allí iba a estar otra tribu y que no fueran a pelear contra ellos porque nunca les había faltado nada a Israel, porque el Señor les había estado 40 años con ellos y estas tierras eran de Esaú y Amón. La cita bíblica es Deuteronomio 2. Vamos a buscar en nuestras Biblias, yo lo busco acá, pero si ustedes tienen su Biblia y quieren buscarlo también, pueden buscar el libro del Deuteronomio en el capítulo 2. Luego nos volvimos y partimos hacia el desierto por el camino del mar de Suf. Como Yahvé me había mandado, durante muchos días anduvimos rodeando la montaña de Seir. Yahvé me habló y me dijo, ya habéis dado bastantes rodeos a esa montaña, dirigíos hacia el norte. Ven, ya ellos habían hecho el arco del monte Sinaí, ¿verdad? Que es el arco más profundo en el sur, y ya están subiendo hacia el norte. Y da al pueblo esta orden: vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Ellos os temen, pero vosotros tened mucho cuidado, no los ataquéis, porque yo no os daré nada de su país, ni siquiera la medida de la planta del pie, ya que el monte Seir se lo he dado en posesión a Esaú. Recuérdense, Esaú, que es el que obviamente con su hermano vende la primogenitura por un plato de lentejas, y quien era el primogénito, Esaú, pierde, ¿verdad?, la progenitura, y la bendición
la recibe, o sea, de Isaac, la recibe Israel, que es luego el padre de las 12 tribus, el padre de estos. O sea, prácticamente son, digamos así, como entre primos, ¿verdad? Porque los descendientes de Saúl y los descendientes de Israel son descendientes de 2 hermanos. Por lo tanto, son prácticamente primos, descendientes de 2 hermanos. Y por lo tanto, por eso es que Dios le dice, no los ataquéis, porque yo no os daré nada de su país. O sea, no le daré nada, porque eso se lo he dado en posesión a Esaú y a su pueblo. Versículo 6, la comida que comáis se la compraréis por dinero, y por dinero le compraréis también el agua que bebéis. O sea, le van a pagar también a ellos, porque no es que van a ir a saquearles, ¿no? Le está diciendo Dios en otras palabras. Pues Yahvé tu Dios te ha bendecido en todas tus obras, ha protegido tu marcha por este gran desierto, y hace ya 40 años que Yahvé tu Dios está contigo, sin que te haya faltado nada. Pasamos pues al lado de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, por el camino de Arabá, de Elad, de Esjón, Weber. Después, caminando de rumbo, tomamos el camino del desierto de Moab. Yahvé me dijo, no ataques a Moab, no le provoques al combate, porque pues yo no te daré nada de su país, ya que Ar se la he dado en posesión a los hijos de Lot. Antiguamente habitaban allí los emitas, pueblo grande, numeroso y corpulento como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se los tenía por refaitas, pero los moabitas los llamaban emitas. Igualmente en Seir habitaron antiguamente los joritas, pero los hijos de Esaú los desalojaron, los exterminaron y se establecieron en su lugar, como ha hecho Israel con la tierra de su posesión, la que Yahvé les dio. Entonces, vamos a continuar en nuestro mapa. De allí van a Cades Barnea. En este lugar Moisés envió espías a la tierra prometida, pero él se rebeló contra Dios y no pudo entrar en la tierra prometida. Fíjense que ya ellos están en el límite norte, prácticamente para entrar, como les decía, cerca. Prácticamente es como, digamos, al este de la franja de Gaza, que ustedes conocerán muy bien. Sin embargo, no logran entrar. Números 13, versículo 1. Vamos a buscar el libro de Números, Números 13. Números capítulo 13. Y es la misión de los 12 espías. Yahvé habló a Moisés y le dijo, envía algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la ciudad, la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas, que sean todos principales entre ellos. Los envió Moisés según la orden de Yahvé después del desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de los israelitas. Bueno, me voy a saltar todo porque dice que cada tribu tuvo un hijo y un jefe. Estos son los nombres de los que envió Moisés a explorar el país, pero a Osea, hijo de Num, Moisés le llamó Josué. Moisés los envió a explorar el país de Canaán y le dijo, subid ahí al Negueb y después subiréis a la montaña. Reconoced el país, a ver qué tal es, y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso. Y qué tal es el país en que viven, bueno o malo, cómo son las ciudades en que habitan, abiertas o fortificadas, y cómo es la tierra. Bueno, en realidad pues llegaron allá al lugar que Moisés les había mandado, y se le contaron lo siguiente: fuimos al país al que nos enviaste, y en verdad mana leche y miel. Estos son sus productos. Solo que el pueblo que habita en el país es poderoso, las ciudades fortificadas y muy grandes. Hasta hemos visto allí descendientes de Anac. El amalecita ocupa la región del Negev, el hitita, el amorreo, el jebuseo ocupan la montaña, el cananeo la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb acalló al pueblo delante de Moisés diciendo, subamos y conquistaremos el país, porque sin duda podremos con él. Pero los hombres que habían ido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal a los israelitas del país
que habían explorado, diciendo, el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. Hemos visto también gigantes, hijos de Anak, de la raza de los gigantes. Nosotros nos teníamos ante ellos como saltamontes y esto mismo le parecíamos a ellos. Entonces, es un momento de el pueblo adentrarse por la parte sur de Canaán, pero esta situación que ellos encuentran hace que no puedan conquistar la tierra y sin embargo se van hacia el sur para poder después entonces hacer un giro y entrar a la tierra pasando por el río Jordán, o sea, entrando más bien por el este y no por el sur. Ellos pensaban entrar por el sur, era mucho más fácil, tuvieron que bordear completamente y atravesar el río Jordán y entrar por el este a Canaán. Miren la trayectoria, vean cómo ellos están prácticamente, les voy a anotar aquí en rojo para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Estamos aquí, esta parte rojo es donde están ellos. Ellos se logran adentrar en esta parte del sur de la tierra de Canaán. Acuérdense, Canaán, se los voy a dibujar con otro color para que vean. Se los voy a dibujar con azul. Miren, con azul estoy dibujando todo lo que es Canaán. Ven, allí es donde tienen que llegar ellos. Sin embargo, ellos no pueden entrar allí porque en esta zona sur que ustedes ven, está muy poblada. Hay ciudades, lo que estábamos leyendo del libro de los números, y los propios guerreros del pueblo de Israel no pueden entrar. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Voy a quitar lo que dibujé para explicarle. ¿Qué hacen ellos entonces? Ellos bordean y se van hacia abajo, hacia el sur, hacia Esjongeber, se fortifican, se preparan para después subir, pero van a entrar entonces por la parte este. Aquí, donde les estoy dibujando en azul, que como ustedes saben está el río Jordán un poquito más arriba. Claro, obviamente el mapa no alcanza a verse muy arriba, pero más arriba de esa parte azul que les dibujé es la entrada que hacen los israelitas. Bien, voy a proseguir para que ustedes puedan seguir lo que les estoy diciendo. Y acá entonces, en Nebo, Dios le mostró a Moisés desde el monte de Nebo en la cima toda la tierra prometida. O sea, ya están en Nebo, están en una montaña donde ellos pueden ver desde lo alto la tierra de Canaán. Claro, obviamente todavía tienen que atravesar el río Jordán, pero ya desde lo que es la actual Jordania, precisamente esa es la Jordania actual, ellos ven lo que es la actual Israel, para que más o menos ustedes sepan un poquito de geografía. Ellos están entrando por Jordania, por lo que es la actual Jordania. Y en Jordania, ellos logran visualizar a lo lejos lo que es la Israel actual, que es Canaán, o sea, la tierra la tierra prometida, Palestina. Vamos a ver la cita. La cita es de Deuteronomio 34. 34. Vamos a buscar Deuteronomio 34 y vamos a leer lo que precisamente sucede. A partir del versículo 1, Deuteronomio 34, versículo 1. Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, cumbre de Pisgah, frente a Jericó, y Yahvé le mostró la tierra entera, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la vega del valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y Yahvé le dijo, esta es la tierra que bajo juramento prometía a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Allí murió Moisés, servidor de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. O sea, acuérdense que Moisés muere, ya obviamente muy anciano, y no logra entrar en la tierra prometida, pero ve la tierra prometida. De ahí ve
lo que les estaba comentando, ¿verdad? De Deuteronomio 34, las palmeras de Jericó, ven también el valle del Negev y todo lo que es la tierra de Israel. Tenía Moisés 120 años cuando murió y no se había apagado su ojo ni se había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab. Cumplieron así los días de llanto por el duelo de Moisés. Vean qué interesante, porque fíjense que lo que la iglesia después va a utilizar también para orar por los difuntos es precisamente ese número 30, porque de hecho son las misas gregorianas, que son las 30 misas que se le hace a un difunto, que de hecho en la actualidad todavía se hace, lo que lamentablemente hay muy poca costumbre de eso, pero cuando muere una persona, la costumbre por estos 30 días que se lloró a Moisés son los 30 días de misa que se hace a un difunto cuando muere, son las misas gregorianas que se hace. Eso se hace mucho, sobre todo cuando, por ejemplo, en la actualidad, lo hacen mucho los exorcistas, sobre todo cuando hay casos de difuntos que nos hemos dado cuenta de que todavía siguen molestando a la familia porque no han podido descansar, tal vez se encuentran en el purgatorio y muchas veces visitan la casa familiar y molestan en el sentido que quieren hacer ver que ellos todavía necesitan descansar, y muchos de ellos, ustedes habrán tenido tal vez algún caso de algún difunto que todavía visita a la familia, todavía se ve algún sillón que se balancea solo, alguna voz, alguien que se aparece en sueños, alguien que de alguna manera todavía sigue tratando de llamar la atención de la familia. Entonces lo que los exorcistas recomiendan es celebrar las misas gregorianas, o sea, celebrar las 30 días de misa por un difunto para alcanzar su eterno reposo y que ya él pueda pasar al cielo. Porque acuérdense que generalmente aquellos difuntos que todavía siguen de alguna manera frecuentando los lugares que ellos estaban, es porque todavía están en el purgatorio, no han descansado del todo y están llamando la atención para que se rece por ellos, para que se celebre la misa por ellos y poder descansar ya eternamente. Y el origen de esto está en los 30 días que lloraron a Moisés en la estepa. Entonces viene la muerte y sepultura de Moisés. En el versículo 11, nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto contra el faraón, todos sus siervos y todo su país. Y en la mano tan fuerte y el gran terror que Moisés puso por obra de los ojos de todo Israel. Recuérdense que Moisés no entra en la tierra prometida, pero sí lo hace Josué. Josué entonces, ya cuando termina el libro del Deuteronomio, comienza el libro de Josué, los preparativos para la conquista. Pero no quiero adelantarme porque obviamente ya esto va a ser tema de la próxima clase. Vamos a estudiar el libro de Josué y vamos a estudiar lo que es ya la conquista de la tierra prometida. Entonces, voy a dejar entonces el libro de Josué. Si ustedes quieren, pueden leerse por lo menos el primer capítulo del libro de Josué para que más o menos tengan una idea de cómo fue la reconquista. Si pueden estudiar más, mejor todavía, del libro de Josué. Pero vamos a estudiarlo un poquitico más en profundidad el próximo lunes. Voy entre tanto a responder algunas preguntas que ustedes tengan antes de terminar hoy. Voy a ver algunas preguntas que tengan. Entonces, hay una pregunta muy interesante. Del José que usted manifiesta, ¿no es José el papá de Jesús, verdad? No, no. El José que yo les estuve narrando es el José, perdón, que es hermano de los hijos de Israel. Que recuérdense
que no sé si ustedes recordarán, pero bueno, si no lo recuerdan, deberían volver a esa narrativa, que fue el que ellos vendieron, y que obviamente fue Israel, que después se convirtió en un gran profeta, salvó al pueblo. Los hermanos después estaban pasando hambre y fueron a Egipto a pedirle ayuda, y ahí obviamente se instalaron, y por eso es que el pueblo de Israel estaba en Egipto, porque los fundadores del pueblo de Israel son las tribus, son los hijos de Israel, que por la causa del hambre se van a Egipto, y en Egipto son ayudados por su hermano, se reconcilian con su hermano porque ellos lo habían vendido, acuérdense, a unos forasteros. Ese es el José que forma parte obviamente de los hijos de Israel. Sin embargo, José, el esposo de María, es otro José, tiene el mismo nombre, pero es otro José, que nace de la tribu de Judá. Por eso que a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá, y se habla siempre de que Jesús procede de la tribu de Judá, pero acuérdense que él viene de la tribu de Judá por descendencia paterna, a pesar de que José no era su padre verdadero, ni tenía nada que ver desde el punto de vista sanguíneo, pero adquiere la paternidad de José, porque acuérdense que es el hijo adoptivo de José, y por el ser el hijo adoptivo, él adquiere lo que es la pertenencia a la tribu por José. Acuérdense que esa ciudad, esa cultura es una cultura muy machista, por lo tanto la mujer no tiene que ver si viene de una tribu o de otra, sino que el que tiene que ver es el tronco, el hombre. Hay algunos acontecimientos con algunas mujeres, como por ejemplo con el caso de Ruth y otras que vamos a ver, donde se le da más importancia, pero en realidad mujer no tiene mucha importancia para Israel. Y de hecho, cuando se habla de la descendencia de Jesús, se hace la descendencia por vía de José. Entonces, José de la tribu de Judá no tiene nada que ver con José, el hijo de Israel. Hay otra pregunta, Parecito, por favor, ¿en qué idioma están los meses del año que usted mencionó hace un rato? Gracias. Están en hebreo. Nisan es un mes hebreo. Acuérdense que no lo podemos comparar con los meses de ahora, porque obviamente ellos tenían un calendario muy diferente, el calendario judío es muy diferente al calendario que nosotros tenemos ahora, que es el calendario gregoriano, es un calendario cristiano, el que tenemos ahora, los meses de enero a diciembre. Sin embargo, ellos tenían menos meses, menos días, era un poco diferente. Y obviamente la secuencia no podemos compararla con la nuestra de ahora. Si nos guiamos por la luna, porque como les decía, la Pascua es la primera luna llena de primavera. Si ustedes salieron, todavía la tenemos porque todavía dura un poquito, pero si ustedes salieron en Semana Santa a ver la luna, se habrán dado cuenta que es la luna más hermosa de todo el año, si no hay nubosidad, porque si tal vez están en una ciudad donde hay un poco de nubosidad, obviamente ni ven ni luna, ni estrella, ni nada. Pero, por ejemplo, yo estoy en la costa y hay una visibilidad un poquito más grande, hermosa se veía la luna el Viernes Santo. Y así se va a prolongar un poquito más, todavía la tenemos, aunque ya obviamente va menguando la luna porque ellas tienen su ciclo, pero la Semana Santa siempre coincide con la luna, la primera luna llena de primavera. Acuérdense que primavera comienza el 21 de marzo. Después del 21 de marzo, la primera luna llena es la Semana Santa. ¿Qué significa eso de las 70 palmeras? No tiene un sentido. Era llamado así porque tenía 70 palmeras esa ciudad, una ciudad pequeña, pero no tiene un sentido la numerología desde el punto de vista bíblico. Buenas noches, padre. Una pregunta. Yo me he fijado que cuando voy a la iglesia, ¿por qué las personas van a la iglesia alrededor y no van al Santísimo directamente? Esto es un problema un poco, digamos, muy antiguo. Lamentablemente el Santísimo en muchas iglesias ha estado un poco relegado, escondido a veces. En la actualidad se quiere colocar el Santísimo al centro. Hay muchas iglesias que lo han colocado al centro. Ha habido reformas litúrgicas que dicen que es mejor tenerlo en una capilla aparte y en el centro la cruz.
Hay otros que tienen en el Santísimo Sacramento en el centro, la cruz encima y el sacerdote se sienta a un lado para no tapar obviamente el contacto con el Santísimo. Yo he pasado por muchas iglesias de diferentes maneras. Las últimas en que he estado sí mantienen el Santísimo en el centro y el sacerdote se sienta a un costado, a un lado, para la primacía de Jesús, que debe estar en el centro. Para llamar la atención de la gente, sobre todo los que no saben y no conocen, para que vayan el foco en el centro, en el Santísimo. Pero aún las que tienen capilla de Santísimo, que yo creo que también está muy bien tener capilla del Santísimo para la adoración, etcétera. Aún así hay mucha gente que tiene muy poca cultura. Yo creo que tenemos que ayudar a las personas que, por ejemplo, no van al Santísimo, que simplemente se pasean por la iglesia como si fuera un museo mirando las imágenes. Yo creo que es importante ayudarles a encontrarse con quién es el dueño de la casa. Es como si fuéramos a una casa y vamos a mirar los adornos que tiene, pero no vamos a saludar al jefe de la casa. Es absurdo, ¿no? Hay que un poquito decírselo a las personas. Mira, tú entras a la iglesia, estás mirando y es bueno que mires porque está bien. Es como en nuestras casas que tenemos fotos y tal. Es como que tú entres a mi casa y vas y te pones a mirar las fotos. Pues no haces mal, no está mal, pero más bonito es si tú vas y saludas, ¿verdad? A los dueños de la casa. Y en este caso el dueño de la casa es Jesús. Entonces saludar a Jesús como dueño de la casa y después si tú quieres pues puedes pasearte por toda ella o hacer lo que quieras, pero primero visitar al dueño, visitar a Jesús. Es importante que nosotros ayudemos a las personas. Algunos sacerdotes lo hacen en la Eucaristía, en la homilía, para ayudar a las personas también a centrarse en la Eucaristía, en el sacramento. Pero no podemos obligar a nadie, pero sí podemos ayudarles e invitarles. Se le puede llamar figuras a las imágenes como está escrito con la pregunta que le están haciendo. Se le puede llamar figuras a las imágenes. No deberíamos llamarle figuras porque las imágenes que hay en la iglesia tienen también su importancia. No debemos obviamente llamarle figuras porque también tenemos que respetar las imágenes, aunque no son Dios obviamente, pero representan, por ejemplo, el Vía Crucis representa los momentos de Jesús. No es Jesús, pero nos representa el momento que Jesús, ¿verdad?, pasó por la vía dolorosa. Por lo tanto, tiene también su importancia. Yo creo que es bueno que le demos el nombre, como siempre le llamamos imágenes. Son imágenes porque son imágenes de lo que pasó. Entonces, nos recuerdan la crucifixión de Jesús, nos recuerda la vida de un santo, nos recuerda a la Santísima Virgen María, nos recuerda algo y las imágenes tienen esa importancia. No deberíamos llamarle figuras, otros le llaman estatuas. No es bueno hacerlo así de esa manera porque podría confundirse tal vez con con otro tipo de estatuas que podrían ser de un museo o algo. Es bueno siempre también darle su respeto, porque acuérdense que la imagen, por ejemplo, los querubines que Dios quiso poner en el arca tenían importancia, ¿verdad? No podemos llamar como si fuera cualquier cosa, son querubines. Igual también cada una de las imágenes de la iglesia es bueno llamarle de esa manera, no confundir a la gente para que no tampoco vayan a despreciarla, porque no tenemos que despreciar las imágenes. Fíjense que en el medioevo hubo una lucha muy fuerte que se llamó la iconoclastia dentro de la iglesia, dentro de la propia iglesia. Incluso hubo pastores y, o sea, sacerdotes que estuvieron en contra de las imágenes y hubo una iconoclastia. Claro, obviamente más mandada por el emperador bizantino, que quiso acabar con todas las imágenes y quemaron y rompieron muchas imágenes. Ya después se dieron cuenta de que es inútil, ¿verdad?, hacer eso porque las imágenes no tienen culpa ninguna de
de lo que están pensando aquellos iconoclastas. En realidad las imágenes nos recuerdan esos momentos. Entonces es bueno que tampoco nosotros nos confundamos, ¿verdad? Como los iconoclastas, de pensar que las imágenes son diabólicas o qué sé yo, no. Las imágenes tienen su importancia. De hecho, al principio la iglesia catequizaba con las imágenes, porque mucha gente no sabía leer y escribir, entonces no podía leer la Biblia. Sin embargo, veía una imagen y podíamos decirle, mira, viendo esa imagen, tú puedes recordar cuando Jesús cayó por primera vez, segunda vez, o cuando se encontró con su madre, etc. Entonces las personas viendo la imagen pueden aprender mejor porque no pueden leer, entonces les cuesta trabajo y para ellos es más fácil catequizar con una imagen, ¿verdad? Hacer catecismo con una imagen que con un escrito, porque hay mucha gente que no sabía leer y escribir, entonces tiene mucha importancia las imágenes desde el principio. Las catacumbas estaban llenas de imágenes. Si ustedes van a Roma, para que ustedes vean que los primeros cristianos, los apóstoles, cuando estaban huyendo de la persecución del faraón, en las catacumbas pintaban imágenes. Y de hecho, hay imágenes del buen pastor. Una de las imágenes más antiguas que hay de la iglesia es el buen pastor y el pescado, el ictus, porque acuérdense que pescado en griego quiere decir Jesús, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Ictus, ¿verdad? Son las iniciales de esta frase, Jesús de Nazaret. No, perdón, no es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Es Jesús de Nazaret, rey salvador. Es el ictus, ¿verdad? Entonces es importante que recordemos que las imágenes forman parte del pueblo cristiano desde el principio, desde las catacumbas, desde que estaban en las catacumbas. Y si algún protestante les pregunta, pueden decirle, vaya a Roma y vayan a buscar las catacumbas primeras que estuvieron desde el año 30 cuando Jesús resucitó y que Pedro y Pablo fueron a Roma a evangelizar. Allí en las catacumbas, desde esa época tenemos imágenes en las paredes de las catacumbas, porque obviamente era el lugar donde ellos frecuentaban, eran sus iglesias, y ellos las dibujaban, las pintaban con imágenes como por ejemplo, ya les digo, el buen pastor, tenían también imágenes de algunos de los mártires que morían, y ellos dibujaban para recordarse de esos mártires, los mártires romanos, de la persecución del emperador. Algunos protestantes también les llaman así, perdón por la pregunta. Sí, no, tienes mucha razón. Hermanos y hermanas, creo que ya nos ha llegado el tiempo porque ya casi ya faltan solamente 9 minutos para terminar. Vamos a dar la bendición y vamos a quedarnos entonces con la clase, para la clase próxima, con la clase sobre Josué y la entrada en la tierra prometida. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Yo creo que Vanessa Amén. tuvo que irse para una emergencia que tuvo, así que yo creo que no vamos a tener hoy avisos. Nos vemos entonces el lunes próximo, como siempre a la misma hora. Si pueden leer el capítulo 1 de Josué, del libro de Josué, pues ya se adelantan algo para la próxima clase. Que tengan linda noche. Gracias a todos por haber participado. Gracias, Padre. Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches.